Hola mis queridos amigos, una noche más con ustedes. Es un privilegio y un placer saludarles. Deseamos muchas bendiciones para cada uno de ustedes en sus hogares. Esta noche quiero estudiar con ustedes el libro de Mateo, el capítulo 7, versículos 13 y versículo 14. Y allí la palabra de Dios dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El tema de esta noche le he colocado este título: depende de ti. ¿Qué hacer para ser salvo? Dios nos ha dado a todos los seres humanos libertad, libre elección. Nosotros somos los que decidimos si queremos estar en el reino de los cielos o no queremos ir al reino de los cielos, a lo que Dios ha prometido. Cada persona puede y debe hacer una elección. En el día final, cada uno de nosotros estará en uno de los dos grupos. Hoy Dios te dará una oportunidad a través de este mensaje para tomar una decisión, pues el tiempo de la decisión ha llegado, es el tiempo ahora. Y aquí Jesús está hablándole a una multitud, y Jesús les está dando un consejo, y le dice: entrad por la puerta estrecha, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lo que Jesús nos está hablando en este instante es que hay dos caminos prácticamente en toda la Biblia. Cuando miramos Apocalipsis capítulo 12, allí aparece la descripción de una mujer vestida del sol. Y dice la Escritura: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Pero luego en Apocalipsis capítulo 17, el versículo 1, encontramos a otra mujer, y esta vez es una ramera, y dice la Escritura: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esas dos mujeres representan los dos caminos. En ese caso, las mujeres representan las dos iglesias. Representan la iglesia verdadera, la mujer de Apocalipsis capítulo 12, y la mujer de Apocalipsis capítulo 17 representa la iglesia falsa. En este mundo hasta el día final habrán dos caminos, habrán dos grupos, habrán dos iglesias. En verdad, existen en el mundo solo dos movimientos religiosos. Uno de ellos es el movimiento de Dios y el otro es el movimiento del enemigo. Mirando la Biblia encontramos más citas en referencia a estos dos caminos, el camino de Dios y el camino del enemigo. Desde el jardín del Edén encontramos la luz y las tinieblas. Luego encontramos la relación de Abel y de Caín. Dios le había pedido a Adán y a sus descendientes que hicieran un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde. Así que colocaban piedras, colocaban un poco de leña y luego colocaban un cordero y derramaban la sangre del cordero como una representación de la expiación por sus pecados. Llegó el momento de sacrificar y Abel y Caín debían hacer su sacrificio. Así que Caín, él no fue obediente. Él trajo de los frutos de la tierra, trajo las legumbres y colocó sobre el altar. Cambió el plan de Dios. Estaba tomando otro camino. Abel, por su parte, trajo allí el cordero y lo colocó sobre el altar. Luego los dos se arrodillaron y descendió fuego sobre el cordero de Abel, mas no descendió fuego sobre el altar de Caín. Caín se enojó y entonces le quitó la vida a su hermano Abel. Allí están los dos caminos, el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. Allí están representados las dos formas de salvación. La salvación que se quiere alcanzar por los méritos humanos, o la forma de cambiar la salvación creyendo que los argumentos humanos son más importantes que lo que Dios ha establecido en su palabra. Ahí está Abel obedeciendo. Lo que Dios pide, eso hay que hacerlo. Pero dos caminos que se abren a lo largo de toda la Biblia. En la historia del pueblo de Israel llegó un momento difícil en el tiempo de Saúl, cuando aparece un gigante, Goliat, que quería destruir al pueblo. Y entonces desafió a Saúl y a los ejércitos de Israel y dijo: envíame un hombre
¿Acaso no hay un hombre? Y durante 40 días dio el grito, envíame un hombre. Y ningún soldado se atrevió a ir, ni el rey, ni los generales. Pero de pronto aparece un joven que Dios envía llamado David. Y preciso llega en el grito número 81, va hacia adelante y ve a ese gigante y todo el ejército retrocediendo. Y David dice, pero ¿quién es este incircunciso para que venga a desafiar los escuadrones del Dios Altísimo? ¿Acaso es que no saben que está Dios con nosotros? Así que bueno, corrió la voz, llegó hasta el rey y finalmente David tuvo que enfrentar a Goliat. Y Goliat dice, ¿acaso yo soy un perro para que vengas a mí con palos y piedras? Y David dice, tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y es en el nombre de Jehová de los ejércitos que se obtienen las más grandes y las mayores victorias en la vida cristiana. Pero ahí están los dos caminos, aquellos que confían en el nombre de Jehová y aquellos que confían en la fuerza, que confían en su cuerpo, que confían en lo que tienen en su casa, que confían en el dinero, que confían en las hazañas que tienen en su vida. Dos caminos están frente a ti y Jesús utiliza algunas parábolas. Una de ellas es la de las ovejas y de los cabritos. El pastor, cuando llega la tarde y llega el rebaño, él separa las ovejas de los cabritos, coloca las ovejas en un lugar, los cabritos en otro. El Señor dice que el día final, cuando Él aparezca en las nubes de los cielos, Él separará el planeta Tierra como el pastor hace, y a los cabritos les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Y a las ovejas les dirá, venid, benditas de mi Padre, y heredad lo que he preparado para vosotras desde antes de la fundación del mundo. Ahí están representados los dos caminos. Pero luego Jesús utiliza otra ilustración maravillosa, otra parábola, y es el trigo y la cizaña. Era muy común allí en las tierras de Jerusalén que las personas en el campo cultivaran el trigo. Pero había un problema en el trigo, una maleza que crecía llamada cizaña. Pero si se arranca la cizaña, posiblemente se arranca también la mata de trigo. Así que Jesús utiliza la parábola y le dice al pueblo, es necesario que dejen crecer la cizaña con el trigo. Al final el segador, entonces al cortar, ya el fruto separará lo bueno de lo malo. Encontramos otra parábola maravillosa de Jesús y es el hombre que construye o los hombres que construyen. Y Jesús dice que el hombre prudente construye sobre la roca que es Cristo Jesús. El hombre prudente no construye en otro lugar sino sobre un fundamento, y ese fundamento es Cristo Jesús. La roca de los siglos es Cristo Jesús, y este hombre construye su casa sobre un lugar firme. Pero hay otro que construye sobre la arena, que no tiene ningún fundamento, que no está construyendo sobre una base segura. Luego viene la tormenta, viene el agua, viene la lluvia, crece, y la casa que está en la arena es derribada y la casa se cae. Ahí están los dos caminos, las dos maneras de ver el mundo, las dos maneras de tomar las decisiones. Luego en el Apocalipsis aparece una guerra entre el Cordero y el dragón. Y allí el Cordero representa a Cristo Jesús y el dragón representa al enemigo de Jesús, el diablo. Y hay una guerra entre ellos dos hasta el día final del gran Armagedón. El pueblo de Dios es representado en el Apocalipsis como un pueblo de la obediencia, como un pueblo que cumple lo que está escrito en la Biblia y recibe el sello de Dios. Pero también aparece el pueblo que no obedece a Dios, y ese pueblo es representado con la marca de la bestia, la señal que a tantos les da angustia y temor, el 666. Pero ese número realmente, el número 6 representa es a los seres humanos. Repetido 3 veces le está dando énfasis, que es la acción humana queriendo alcanzar la salvación por sí mismo, queriendo tener una adoración a Dios por sí mismo. Nada logramos si no es en Cristo Jesús. En la cruz, cuando está en el Calvario, encontramos 2 ladrones. Hay 3 cruces, pero encontramos 2 ladrones. El ladrón de la derecha y el ladrón de la izquierda. Y allí están representados los 2 caminos. Hoy en día encontramos el ecumenismo del bien, el ecumenismo del mal. Hoy en día encontramos la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Hoy en día encontramos Apocalipsis 12 hablándonos de un pueblo remanente
que guarda los mandamientos de Dios tienen el espíritu de profecía, y un pueblo que bebe del vino del furor de la fornicación de Babilonia, de las confusiones de Apocalipsis capítulo 17 versículo 1. Hay dos ciudades en la Biblia: Jerusalén, la ciudad amada de Jesús, la ciudad querida por Jesús, la ciudad perfecta, la ciudad que se entrega por Cristo Jesús, la ciudad que representa la ciudad de Sión, y es más, hay una representación de esa ciudad con un paralelismo a la ciudad que heredaremos los salvos en la eternidad, la nueva Jerusalén. Encontramos estas dos ciudades, Jerusalén y Babilonia, la ciudad de Dios y la ciudad del error, la ciudad de la verdad y la ciudad de la confusión. Así que también encontramos en la Biblia una referencia al cielo y al infierno. Ahí está la verdad y está la mentira. Y el día del regreso de Cristo Jesús a este planeta, la humanidad estará en uno de los dos lugares, los de la derecha y los de la izquierda, los de la vida y los de la muerte. Pero déjenme decirles, queridos amigos, en el Calvario encontramos el mensaje de esos dos caminos en la experiencia de los dos ladrones que estaban al lado de Jesús. Allí representan esos dos caminos, y así como ellos, un día cada ser humano tendrá que hacer una elección. Así como esos dos ladrones tomaron esa decisión ese viernes, que se conoce como el Viernes Santo, así también cada uno de nosotros debemos tomar una elección. Y veamos ahora lo que sucedió ese viernes en el Monte Calvario. Estaban tres cruces. La cruz de la izquierda representa el rechazo. La cruz de la derecha representa la elección, representa la aceptación. Y la cruz del centro representa la redención, el sacrificio. En la cruz de la izquierda moría otro ladrón, pero estaba muriendo en pecado. En la cruz central moría Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, como una ofrenda por el pecado del mundo. Y en la derecha representa este ladrón que estaba muriendo a una persona que muere para el pecado. Esas dos cruces al lado de Jesús nos enseñan una lección bíblica de que existen dos caminos. Hay dos opciones, el angosto y el camino ancho. Usted decide por cuál desea transitar, qué puerta usted quiere tomar, qué puerta usted quiere entrar. ¿Qué significa morir en pecado? Meditemos un poco en la cruz que tiene el nombre de rechazo, en la cruz de la izquierda. En ella están representados todos los seres humanos que están en este planeta Tierra, que están buscando alcanzar la salvación por sus esfuerzos personales. Son todos los seres humanos que se levantan todos los días a comer, a vivir, a trabajar, pero buscan la salvación por sus medios. Cristo no está en su corazón. Cristo no es lo primero. Lo primero es el dinero, lo primero es el trabajo, lo primero es los placeres del mundo, pero Cristo no está en su corazón. Cristo, si al caso esas personas se acuerdan de Él, por allá en la Navidad, el día que hay que ir a la iglesia, cuando se muere algún amigo, cuando de pronto hay alguna crisis, alguna necesidad, algún momento difícil, entonces aparece Cristo. Es un Cristo extraño en la vida de estas personas. Ellos no tienen a Cristo en su corazón. Ellos están buscando la salvación por sus propios medios. En ella están los que, como las autoridades, le gritaban a Jesús: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Sí, este es el Calvario quizás hoy para nosotros. Hoy nosotros estamos frente a la cruz de Cristo y hoy muchos le dicen como le gritaban estas personas, y lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 35. Si a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, si tú eres el escogido de Dios, pues sálvate. En otras palabras, hay gente que hoy dice: si tú eres Dios, ¿por qué entonces sucede esto? Si tú eres Dios, ¿por qué ocurre lo otro? Si tú eres Dios, es decir, están en la misma posición que aquellas personas que estaban allí en la cruz del Calvario. En el versículo 37 del capítulo 23 de Lucas, también había otros como el ladrón que decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
En la cruz del rechazo están los que como el ladrón dicen, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. ¿Por qué no acabas este problema del pecado? ¿Por qué no vienes a la tierra y quitas todas estas epidemias, enfermedades? Y entonces empezamos una nueva vida. Señor Jesús, si tú eres el Dios, pues ven. Ese es el tipo de personas que están en el lado izquierdo, que están en el lado del rechazo. La parte más triste de la historia del ladrón que estaba sobre la cruz, al lado de Jesús, es que se perdió estando al lado de Jesús. Estaba al lado. Había visto a Jesús, lo tenía más cerca que quizás muchos en la multitud. Estaban mirándolo cómo sangraba su rostro. Estaban mirándolo cómo había sido crucificado junto a él. Estaba al lado de la salvación y el que estaba allí era el creador del universo, el redentor del mundo. Allí estaba Cristo Jesús, pero lo rechazó. Tan cerca de Jesús, tan cerca de la salvación, pero todavía así totalmente este hombre perdido. Este hombre murió en pecado, este hombre murió perdido. Saben, ahí muchas personas hoy que están escuchando los mensajes, que llegan a un sermón, están en el Face y están ahí en el sermón, pero de pronto es más fácil mover el dedo e irse a una película, e irse a otros videos, que quedarse. Y en el día final muchos de ellos se lamentarán y dirán, pero ¿por qué no dediqué un poquito más de tiempo para escuchar la palabra? ¿Por qué no le hice caso a mamá cuando me decía, ven a la casa? Había una hermana en Saravena, iba saliendo para la iglesia, y cuando llegó a la puerta de su casa, estaba su hijo ahí sentado en pantaloneta y ella le dijo, vamos a la iglesia. Y él le dijo, no, mamá, hoy no voy a ir. Vamos a la iglesia. No, no voy a ir. Y ella entró a la casa, le sacó un pantalón, se lo trajo y le dice, mira, ponte este pantalón ahí encima de esa pantaloneta que tienes y vamos a la iglesia, vamos. Y el muchacho le dijo, no, mamita, yo la quiero mucho, pero no voy a ir. La mamá caminó 3 cuadras hasta la iglesia. Cuando llegó a la entrada de la iglesia, le sonó el teléfono. Contestó y era su hija gritando desesperada del dolor, diciéndole, mamá, mataron a mi hermano, mataron a mi hermano. Su hijo estaba ahí sentado en la puerta de la casa cuando ella se fue a la iglesia. Y ahí había otro joven. Le habían dado la orden a alguien que le quitara la vida al otro joven, y la orden es el que está al lado de arriba. En el momento en que la madre sale y se va, en una cuestión de segundos, el muchacho, su hijo, se para de su lugar y se ubica a la parte de arriba. El hombre pasa en la moto, coge el arma y dispara al que está al lado de arriba. Murió el inocente, pero había rechazado ese inocente la salvación. El camino, había rechazado el camino. Le habían invitado a la iglesia, pero había rechazado el camino. Hoy hay tantos que lo invitan a escuchar la palabra de Dios y rechazan la palabra. Hoy hay tantos que está en su casa la Biblia abierta en el Salmo 91, pero nunca la hojean. Está llena de polvo. Hoy hay tantos que una alabanza le llega a su corazón, pero la rechazan. Porque sencillamente están en el lado correcto, han tomado la puerta ancha, han tomado el camino ancho, pero ese camino es el camino de la perdición, dice Jesús. ¿Qué significa la cruz en la mitad? En la cruz en la que está Cristo, allí con sus brazos extendidos, es la ofrenda, es el sacrificio perfecto para redimir al planeta Tierra, para redimirnos a nosotros los seres humanos, para darnos la salvación, para ofrecernos la redención. El apóstol Pablo dice que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, nos habíamos perdido en la eternidad, pero aparece Cristo Jesús en la cruz del centro con sus brazos extendidos para reconciliar al planeta Tierra. ¿Qué significa la cruz de la derecha? Morir al pecado, morir para el pecado. A la derecha está el ladrón bueno. ¿Y cuándo un ladrón es bueno? Bueno, un ladrón es bueno cuando el ladrón encuentra a Cristo Jesús en medio de su camino de ladrón. Allí se convierte en el ladrón bueno. Es muy extraño decir un ladrón bueno. Pues bien, si este no lo era, se transformó en un ladrón bueno.
O sea, dejó de ser un ladrón para ser un hombre bueno. Mientras las horas pasaban, procuró salir del tiempo, procuró avanzar rumbo a la eternidad. Tuvo un tiempo anticipado final de su juicio y allí colgado en esa cruz mirando a esta persona que está en el centro, del que decían que era el Mesías, del que él había escuchado que había sanado a muchas personas, que había hecho milagros, que había resucitado a su amigo Lázaro. Allí está Jesús y este hombre empieza a recordar estas cosas. Un tiempo para reflexionar. Tiene el ladrón de la derecha un tiempo para meditar, un tiempo para ver su vida de pecado, y llega a la conclusión de que él merecía la pena capital. Él merecía por todo lo que había hecho. Así que impresionado con la postura, impresionado con el equilibrio, con el control de Jesús mientras sentía tanto dolor, nuestro Salvador allí colgado, el sufrimiento, la tortura, y al ver a su colega burlarse de Jesús, y al ver a la muchedumbre que estaba allí en el Calvario reírse del Maestro, gritar: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. No soporta más el peso de la conciencia, y dice: ni aún, amigo, tú estás temiendo a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque estamos recibiendo lo que merecemos por las cosas que hemos hecho. Pero este hombre, ¿qué mal ha hecho? Este hombre es bueno, este hombre es justo, este hombre es perfecto. Este hombre es correcto. Él no ha hecho nada extraño. El ladrón de la cruz es el ladrón de la derecha, representa la aceptación. Aquellos que aceptan y reconocen la pena de sus crímenes, pero no estaba preparado para después de la muerte. Ahora ya no sentía temor por los parientes, por los amigos, por los jueces, ni por toda la nación. Estaba preso, estaba crucificado. En cuestión de horas iba a morir. No podía hacer nada, no podía pensar, no podía hablar. Eran horas de sufrimiento, pero tuvo un reflejo del Altísimo en la persona de Cristo Jesús y espontáneamente clamó, mirando a Jesús. Lucas 23, versículo 42. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Él tuvo una vislumbre de la salvación y se agarró de esa vislumbre, miró a Cristo Jesús, lo reconoció como su Salvador y le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. ¿Cómo debe haber tocado esas palabras el corazón de nuestro Maestro? ¿Cómo deben haber entrado esas palabras en el corazón de Jesús? Está muriendo para salvar a la humanidad, en medio de las burlas, en medio del escarnio, en medio de la irreverencia. Lo llama Señor. Era su última esperanza, era su última oportunidad. Ahora Jesús siente una alegría en medio del dolor. Él mira a ese joven en la cruz del Calvario. Ese muchacho no tenía tiempo para bajar de la cruz e ir a la sinagoga y decirle allí que quiere pedir perdón y llevar un cordero para ser sacrificado. Ese muchacho no tiene tiempo para tomar la Biblia y escudriñarla y aprender de ella. Ese muchacho no tiene tiempo para bajar de la cruz y ser bautizado. Ese muchacho no tiene tiempo para nada. No tiene tiempo para ir a devolver lo robado y devolver el daño y decirle a esas personas perdón. No lo podía hacer, estaba colgado, sino que lo único que él podía era ejercer su fe en Cristo Jesús, su fe en Dios, y miró al Salvador, lo contempló un momento y allí con el dolor le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre murió para el pecado. Este hombre decidió confiar en Cristo, decidió creer que Él era el Mesías, decidió aceptar al Mesías y su vida cambió. Ese instante, a partir de ese momento hasta el momento en que Él muere, su vida es totalmente diferente. Está abandonando el pasado, está abandonando su pecado y ahora empieza a vivir una nueva vida en Cristo Jesús.
porque es que la vida en Cristo Jesús no se vive solo aquí en la tierra. Aquí empezamos, es la cuota para vivir la vida eterna. El ladrón esperó ansioso por una respuesta, y esta vino de repente cuando las palabras de Jesús se pronunciaron. Y Jesús le dice, versículo 43 de Lucas 23, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y así solo por creer, este ladrón ahora dejó de ser un ladrón malo, se convirtió en un hombre bueno, perdonado. Cristo justificó con su muerte las acciones de este hombre, y este ladrón estará en el reino de los cielos, ya no como un ladrón, sino como un ser humano transformado, uno que creyó. Ahí está el que tomó la puerta angosta en el momento final, pero heredará la vida eterna. En estos últimos momentos de su vida recibió el perdón de todos los pecados, recibió la seguridad de la salvación. En el Calvario habían 3 cruces. En el centro Jesús con sus brazos abiertos, como abrazando a todo el mundo, a todos los pecadores, en un gesto de invitación, de amor y de salvación. El hombre Jesucristo moría para pagar el precio de los pecados de todos los hombres. Su cuerpo extendido entre el cielo y la tierra significaba que Él es el eslabón que vuelve a unir al ser humano con Dios. El pecado trajo separación en el jardín del Edén. En la cruz del Calvario, Cristo volvió a unirnos con la eternidad. Y ahora hay esperanza en Cristo Jesús. Depende de ti la salvación, pero Cristo es tu única esperanza. Dale la oportunidad a Jesús hoy. Hoy toma la decisión como ese ladrón en la cruz del Calvario. Saben, quiero terminar contándoles una pequeña historia. Un día, un hombre en el campo salió para ir a la ciudad, y este hombre tenía que llevar una cantidad de ofrendas para la oficina de la iglesia. Y eran las ofrendas de varias familias del campo. Él colocó ese dinero en su bolsillo, y en el otro bolsillo, en una bolsa, colocó el dinero para sus gastos personales. Cuando llegó a la estación, aún eran las horas de la madrugada, estaba oscuro, apareció un ladrón con un cuchillo que lo amenazó y le dice, dame lo que tienes en tus bolsillos o te quito la vida. Así que él metió la mano primero en su bolsillo de los recursos personales, entregó ese dinero, le dice, dame tus papeles. Él colocó la mano en la cartera y entregó lo que estaba allí. Y le dice, dame lo que tienes en los otros bolsillos. El hombre no quería entregar esos dineros de ofrendas, no eran suyos, pero finalmente él metió la mano en su bolsillo y entregó eso. Ahora no sabía qué hacer. Si se regresaba a la casa, quizás los amigos, familiares iban a creer que él había dicho una mentira. No sabía qué hacer, y en eso el ladrón regresó. Nuevamente con el cuchillo lo encontró ahí parado y le dice, quítate la ropa. Le dice, pero ¿cómo me vas a dejar desnudo? Que te quite la ropa. Y el hermano tuvo que quitarse el pantalón y su camisa. El ladrón se quitó esa ropa harapienta, malolienta, y que el hermano tuvo que colocarse la ropa de este ladrón, y allí se amarró su pantalón. Ahora no sabía, ahora menos, ¿qué hago? Me regreso a la casa, ¿qué hago, Dios? En eso aparece el bus, el señor del bus lo conocía y le dijo, ¿qué le pasó, don Pedro? Vamos a colocar ese nombre. ¿Qué pasó, don Pedro? Y él dice, me han robado. ¿Y por qué no se regresa a su casa? Y le dice, no, porque yo iba a una oficina, debía llevar un dinero, y ahora yo qué voy a decir, mejor me voy como estoy. Bueno, vamos, no tengo para el pasaje, tranquilo. Y él lo llevó hasta la oficina. Cuando ya iba llegando a la oficina y él se bajó, le dio por tocarse los bolsillos. Y entonces metió la mano en ese bolsillo de ese pantalón maloliente y encontró una bolsa. Y allí estaba todo el dinero de las ofrendas. Y metió la mano en el otro bolsillo y allí encontró su dinero. Metió la mano en el otro bolsillo y allí estaban sus papeles, allí estaba su cartera. Y metió la mano en el otro bolsillo y allí estaba el dinero del ladrón. Así que llegó a las oficinas, se encontró allí con los amigos de la oficina, les contó la historia, todo el mundo reía, porque ahora no solo tenía el dinero de la ofrenda, tenía el dinero suyo, sino que ahora tenía un dinero adicional que había sido el dinero del ladrón. Déjeme decirle algo,
Las personas que andan con Cristo Jesús, las personas que caminan con Cristo, Cristo los acompaña. Es mejor caminar con Él, es mejor tomar el camino angosto, es mejor tomar la puerta estrecha, pero ella te llevará a la vida eterna. Hoy es el día para que tú tomes una decisión por Cristo Jesús, como lo hizo el ladrón en la cruz de Calvario. Toma una decisión por Jesús. No necesitas vivir más lejos de Él. No necesitas estar en la cruz del rechazo. Necesitas estar en el lado de la aceptación. Por eso te quiero invitar para que abras tu corazón, le entregues en esta hora el corazón a Cristo Jesús, le entregues tu vida y empieces a caminar con Él, que con Cristo tendrás la compañía y la bendición de su presencia todos los días hasta el día final. Hoy es el día para que te levantes ahí donde estás, para que abras tu corazón, para que levantes tu mano y le digas al Señor Jesús: aquí estoy, Señor, ayúdame a creer. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y hoy Jesús te dice: de cierto te digo, estarás conmigo un día en el paraíso. Hoy el Señor Jesús te está invitando para que llegues a ser un heredero del reino de los cielos. Puedes escribir en la página de Facebook, puedes escribir en la página de YouTube, puedes tomar el teléfono de WhatsApp que está apareciendo en pantalla, puedes enviar un mensaje y alguien de nuestra iglesia, el pastor, te va a conectar, va a hablar contigo, van a acordar el día de tu entrega, de tu bautismo y vas a nacer para el reino de los cielos. No necesitas vivir lejos de Cristo Jesús. Hoy es el día de tu salvación, hoy es el día de tu entrega, hoy es el día de llegar a los brazos de Cristo Jesús. Dale tu corazón a Jesús. Él te espera con los brazos abiertos. No vivas más lejos de Él, no vivas en el dolor, no vivas en la angustia. Vive en los brazos de Cristo Jesús. Hoy te invito a abrir tu corazón a mi amigo Jesucristo. Déjame orar por ti. Padre que estás en el cielo, bendice a mi amigo que está tomando la decisión, la mayor decisión, mirando a la cruz del Calvario, mirando a Jesús y diciéndole: Señor, acuérdate de mí. Y Jesús lo está mirando con amor y le está diciendo: de cierto te digo que estarás conmigo un día en el paraíso. Ayúdalo para que esta decisión pueda fortalecerse cada día y pronto pueda llegar a las aguas del bautismo. Y para todos los que ya fueron bautizados, para que sean fortalecidos en Cristo Jesús en esta hora. Señor, en tus manos les entregamos. Bendícenos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti.